Bien, volvemos porque ya está ella del otro lado. Igual antes de hablar con la querida Clara Rasu, que la tenemos conectada y que la vamos saludando, les decimos que estamos a menos de 10 personas de llegar a los 3.000 suscriptores en el canal de YouTube. Así que es urgente, obligatorio que vayan a suscribirse, y si están ya suscriptos, que suscriban a alguien. Y me imagino que con quien vamos a hablar ahora, la querida Clara Rasu, está suscripta al canal de YouTube de Trinchera TV, y si no, es el momento preciso. Ya está, tiene la campanita puesta también, ¿o no? Buen día, Clara, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Acá, transitando la realidad, porque la verdad está en el barro. ¿Y cómo? Y qué embarrados que estamos ya a esta altura. Clara, veíamos ahí un poco el tema de la columna económica del día de hoy, y entiendo viene un poco de uno de los últimos datos y comentarios, ¿no?, de Javier Milei respecto a que ya no tiene sentido medir el consumo mayorista por los supermercados, sino que hay que mirar Mercado Libre, dijo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una aclaración. El consumo, la función consumo, para los economistas, es el 70% de la demanda agregada. O sea, el 70% de la demanda de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Y representa, en términos generales, lo que se llama el consumo privado. Mira la magnitud que tiene el consumo, en términos generales, en todo lo que se demanda y se produce en el país, porque la demanda agregada es la traducción del PBI, del Producto Bruto. O sea, es el componente más importante de la demanda agregada. El consumo viene cayendo desde hace 15 meses de manera sostenida. Dentro de ese consumo, la variable más llamativa que cae, que por lo general nunca cae, es el consumo de alimentos y bebidas. ¿Por qué digo nunca cae? Porque los alimentos, la demanda de alimentos crece en la medida en que crece la población de manera vegetativa. Hay gente que nace, gente que muere, la población crece y por lo tanto se demandan más alimentos. Acompaña el crecimiento de la población como mínimo. Sin embargo, desde el milagro libertario, el consumo decae. ¿Qué significa? Que la gente compra menos alimentos y bebidas, por lo que se deduce que come menos. Que bebe menos. Y que bebe menos. En algunos casos, bueno, las bebidas alcohólicas son las más afectadas. Claro. Hablamos de todo lo que son bebidas gaseosas, bebidas que tienen un consumo además muy alto en la Argentina en relación a cualquier país de América Latina, incluso en el mundo, ¿no? Además. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el presidente dice que los canales habituales de venta, por lo que la gente se provee de alimentos, ya no son los canales habituales, que ahora es el e-commerce, que la gente compra más alimentos y bebidas en Mercado Libre. Atenti, Galperín. Y cuando uno va a mirar qué es lo que se vende más por Mercado Libre, no vienen los alimentos y bebidas en picadas. Porque piensen ustedes que si bien es cierto y que la billetera virtual de Mercado Libre se ha popularizado y también el Estado le ha dado una ayudita porque deposita asignaciones por ahí, el comercio se desarrolla en el e-commerce, sobre todo el de alimentos. Sí, se desarrolla más porcentualmente en comercios de cercanía. Claro. La gente no compra el paquete de fideos en Mercado Libre.
Yo no conozco a nadie que compre ningún artículo que compra en un almacén en Mercado Libre. Exactamente. Lo que se nota es que hay una caída del consumo en supermercados, en hipermercados. Esa compra mensual que era habitual, sobre todo en empleados formales con tarjetas de débito, con promociones y descuentos, se ha trasladado a la compra hormiga en almacenes y supermercados de cercanía. Tampoco allí aumentó el consumo. Si bien hay mayor intercambio, hay muchas más compras hormiga. O sea, un abastecimiento hormiga de productos absolutamente necesarios. Si uno lo toma en cifras, por e-commerce, el consumo la demanda, el consumo de alimentos y bebidas es del 0,019%, chicos. Nada. 0,019%. No existe. Bueno, pero hay que agarrarse de las cifras que uno puede. Esto es así. Pero eso es la cifra, o sea, ese porcentaje de lo que representa el e-commerce dentro del consumo general. De alimentos. De alimentos, bien. Y en ese caso, el consumo, por ejemplo, una compra en un supermercado, viste que ahora vienen estas opciones que vos comprás como por ejemplo en un supermercado, por internet, pero no lo comprás por Mercado Libre, sino que lo comprás directo al supermercado. Eso registra como e-commerce también. Sí, pero eso no se tiene en cuenta, porque ese es en el volumen de venta del supermercado. Claro. Eso sigue estando en el balance del supermercado, digamos, no es del balance de Mercado Pago. Eso pensaba, está en la facturación está en la facturación del supermercado como venta al consumidor, ¿no? Porque no tiene intermediación. Claro. Y aún el comercio que desarrolla por las plataformas, vieron que a veces uno hace el pedido por la plataforma. Eso también cuenta en la plataforma en la plataforma que pertenece. Si yo compro en el market vamos a seguir haciendo publicidad de pedido ya. Sí. Le va a figurar a pedido ya, no le va a figurar a Mercado Libre. Sí, claro. o a la empresa del supermercado de la cadena francesa. Sí. O la francesa o a la de Yo Te Conozco, que tienen venta. Pero aún así, chicos, o sea, ustedes son muy jóvenes y por lo general tienden a comprar así, porque también es cierto que hay menos tiempo y lo hacen cuando pueden, lo hacen cuando se acuerdan, lo hacen cuando se da. Pero quienes tenemos algunos anitos, sostenemos aún la idea de changuito y la compra en el lugar. Y que yo incluso, Clara, te lo pongo en discusión, que las nuevas generaciones compren, digamos, el consumo de supermercado por internet. Me parece que obviamente hay un crecimiento porque está la posibilidad y es más fácil y demás. Y sí en el mundo de electrodomésticos, muebles, incluso digo hasta las cosas de un electricista o de computación, todo eso sí. Ahora, el alimento, la bebida, yo no conozco grandes cantidades de personas que se manejen, digamos, comprando, menos por Mercado Libre, que compren alimentos. Realmente no conozco absolutamente nadie. Sí, capaz alguien que hace una compra en estas otras plataformas, pero tampoco son una mayoría, me parece que ni siquiera en las nuevas generaciones. Ya siquiera como a proyección a corto plazo de que eso vaya a tener un crecimiento tal como para que se pueda tomar ese dato de consumo como verdadero. Pero además, yo voy al dato de consumo general. Si el consumo es el 70% de la demanda agregada y viene cayendo desde hace 15 meses, entonces lo que viene cayendo desde hace 15 meses es la evolución del producto en Argentina. O sea, eso es claro como el agua clara. O sea, no hay manera de que el producto crezca si el consumo decae. Bueno. O sea, no pueden
casar con el teorema de Arrow, de Enger, con alguna doctrina perdida de algún austríaco que hablaba, que el otro día habló de la teoría subjetiva de la utilidad, chicos, que es una fantasía más gigante que Harry Potter. Y sin embargo, eso no te da. Ahí... Porque lo vemos, por eso digo, la verdad está en el barro. ¿Qué pasa en los barrios? Por eso, ¿sabes qué te iba a preguntar, Clara, con esto? Porque toda esa zaraza, digamos, que vos recién relatabas y le ponías los nombres que sale a divulgar el presidente y parte también de su equipo, Sí. no tiene después no solamente un correlato en la realidad, sino que después lo que pasa, por lo menos, en algunos, o ayer veía incluso los dividendos que reparten algunas empresas, que Sí. a su vez de que baja el consumo, hay algunas empresas que están repartiendo dividendos por cientos, miles de millones de pesos. Con lo cual, hay algo acá que no cierra, o la plata está yendo para otro lado. Ahí está. Usted ha dado en el clavo. O sea, ¿por qué? O sea, nosotros cada vez gastamos menos en consumo y las empresas reparten cada vez más dividendos. Entonces la pregunta es, ¿esos dividendos de dónde provienen? Entonces uno recuerda los consejos de nuestro querido Toto Caputo, que decía, ¿qué haces con la plata? Carry trade. Claro. Ya no es bicicleta, ya es motoneta. Esto es alta bicicleta con alquiler, motoneta. Entonces, ¿qué hacen con el dinero que proviene de las ventas y de sus otros negocios? Claro. Porque no seamos giles, tienen otros negocios, son multinacionales, lo destinan a la compra de bonos, altos intereses, altas ganancias y reparten dividendos. No reinvierten, reparten. Entonces, ese dinero alguien se lo lleva. Porque hay una cuestión que es muy claro en economía. Si la población cada vez tiene menos poder adquisitivo, si los salarios reales cada vez te alcanzan menos, si las jubilaciones en términos reales caen, esa parte del producto, ¿quién la tiene? No es el gabinete, sino el capital. Y el capital ahora está tipeando, entonces es ahí donde hay que buscar, en la concentración de ganancias. Entonces, del otro lado, las pymes están virando en cambiar de proveedores. Por eso también puede ser una oportunidad para pequeñas y medianas empresas que puedan volcarse y tener producción, ya no a los hiper, ya no proveer a la cadena francesa, ni al argentino más famoso, Sí. ponele, sino proveyendo en pequeños comercios, donde van a tener una mayor rotación, si quizás no mayores ventas, pero sí mayor rotación del producto. Porque hay algún dicho chino, es toda crisis genera oportunidad. Bueno, yo sé que no está bien visto en este gobierno el tema de los chinos, pero hay una cuestión que es elemental y que para nuestras pequeñas y medianas empresas, para nuestros consumidores, también significa proteger sus redes de consumo. ¿Por qué nosotros vamos y compramos, o sea, compremos en el mercado de cercanía? Porque tenemos la plata en el momento y compramos. Compramos en cooperativas o quintas porque es más barato, evita la intermediación y la plata se queda en el barrio. Es la vuelta a la protección, por lo menos hasta que se termine esta redistribución regresiva del ingreso. Porque no es que nos ajustan a nosotros y la plata no está. No, la plata está en otro lado.
O sea, por eso un elemento fundamental, que también es un elemento para frenar la inflación y lo están usando, es o sea, que la inflación te genera una redistribución negativa del ingreso, pero que si las personas tienen más plata para gastar y pueden comprar, entonces la cosa sería mucho más equitativa. Tal cual. La plata siempre está, el problema es que no la estamos teniendo. Es ese como. Alguien la tiene. Ahí está, me gustó la frase. Ahí está. Clara, te mandamos un abrazo enorme, clarísimo el análisis de hoy primero para desentramar estas mentiras de Milei, que aparte las arroja así, nadie le repregunta y demás. Te da letra para todas las columnas, eso sí. Semana a semana te da para... Chicos, en todas las columnas, en las radios cooperativas del barrio, en Trinchera, tengo para hacer dulce de leche. Y la verdad que sí. Totalmente. Y mira, te contamos una buena que yo creo que tiene que ver con tu participación en este segmento económico de todas las semanas, que es que acabamos de llegar a 3.000 suscriptores en el canal de YouTube. Así que acá, junto a Clara Razu, le damos el saludo al suscriptor número 3.000. Y vamos por los 4, por los 5 y por todos los que sean por necesarios. Todos los que vengan. Un saludo. Vamos por más, porque la verdad está en el barro. Así es. Clara, abrazo enorme. Fuerte abrazo. Otro para ustedes. Chau. Bien, bueno, vamos, que suenan esos aplausos. Llegamos, bravo. Che, qué fundamental columna de Clara Razu. Sí, total, para revivirla. Total. Y que vayan ustedes a buscarla, compartirla y demás, porque hay que... Yo entiendo que muchos dicen boludeces todo el tiempo, dicen mentiras todo el tiempo, pero es importante en un momento decir esto que se dice. No solo está mal, sino que es mentira. Y aparte, hablando por esto y por esto. Hablando de la oportucrisis, que recién mencionaba en esta frase china, Clara, también es una oportunidad, las mentiras de Milei son una oportunidad para que aprendamos más. Porque ahora sabemos carry trade, o sea, no cómo hacerlo ni lo promovemos, pero lo entendemos, sabemos mejor cómo funciona la bicicleta financiera. Con Clara hemos entendido cómo funcionan un montón de cosas dentro del Fondo Monetario Internacional, cosas de la deuda externa, y ahora entendemos también la medición con respecto al comercio electrónico y el consumo y cómo funciona eso en relación al PBI. Así que, también, hablando de la oportucrisis, aprendemos también de la mano de las mentiras de Javier Milei y toda su secta minoritaria de economistas. 10:30 de la mañana. Quédense, porque no solo que somos 3.000, sino que además queda un montón hasta las 11 en Será por las Malas. Y entre todas esas cosas que quedan, entrevistas, charlas y demás, queda el ganador, la ganadora de la pizza de Qué Nomás. Así que suscríbanse a la comunidad Trinchera.